Buenos días, presidenta del Gobierno de Navarra, alcaldesa de Pamplona, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, resto de autoridades presentes, participantes en esta jornada. Bienvenidos a la segunda edición de Contar el Terror, una iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Gobierno de Navarra. Es una gran alegría comprobar que esta iniciativa, que comenzó el año pasado, va consolidándose y va despertando interés. Un interés sobre un tema necesario y ante el cual, como investigadores y como ciudadanos, no podemos vivir de espaldas. El terrorismo, bajo cualquier sigla, es, por supuesto, una responsabilidad de quien lo promueve, lo ampara y lo ejerce. Pero también es una manifestación de una fractura social que produce daño y dolor. Como Facultad de Comunicación, somos conscientes de la importancia de contar las cosas. La historia nos recuerda, la historia de la humanidad, nos recuerda que las historias nos han acompañado siempre, alumbrándonos con ejemplos pasados y creando futuros deseables. Las historias ayudan a entender realidades complejas, nos ayudan a conocernos mejor y a tomar decisiones. Y cuando estas historias están basadas en hechos reales, que han tenido un profundo impacto en la sociedad, tenemos el compromiso de contarlas, por supuesto que con creatividad, haciendo uso de todos los recursos narrativos a nuestro alcance, pero sobre todo con honestidad, precisamente por su capacidad de conformar ideas y de consolidar convicciones. En esta edición de Contar el Terror, el foco se pone en las historias en primera persona, una perspectiva que se complementa con otras más colectivas e institucionales, pero que tiene un gran valor para la sociedad contemporánea. El sufrimiento o el afán de superación del protagonista de una historia puede inspirar en quien escucha emociones como la empatía, que sabemos que tiene un potencial transformador enorme. Y también el dolor que causa escuchar a quienes ejercen el terror tiene valor, porque alumbra rincones quizá oscuros o contradicciones a las que no hemos sabido hacer frente y que es necesario poner sobre la mesa si queremos sanar. Por eso, en esta jornada abordaremos los dilemas morales que supone, en este caso como profesionales de la comunicación, entrevistar y conocer el punto de vista de quienes ejercen el terror. Como facultad, pienso también en la necesidad de un esfuerzo pedagógico que cuente a los más jóvenes lo que ha pasado y les ayude a entender para poder, en la medida de lo posible, no repetir errores. Ojalá las reflexiones y las historias personales que se compartirán estos 2 días se reciban con respeto y con el afán de comprender. Quiero agradecer muy especialmente a Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, a Tomás Caballero, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y al Gobierno de Navarra su ayuda para poder realizar estas jornadas. Y de manera muy particular también al equipo que en la facultad ha trabajado durante meses para que hoy podamos estar aquí. Patricia Muñoz, Rebeca Martínez, Amaya San Miguel, María Egaña, Elena Terán y María Jiménez. Muchísimas gracias a todos. Y ahora cedo la palabra a Tomás Caballero, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Gracias, Charo. Gracias, Charo. Presidenta del Gobierno de Navarra, delegado del Gobierno, alcaldesa de Pamplona, vicerrector y demás representantes de la universidad, resto de autoridades, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, director de la Fundación Centro Memorial para Víctimas del Terrorismo, directora de la jornada, querida María Jiménez, presidentes y representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, queridas víctimas del terrorismo, ponentes, alumnos. Con el título Contra el terror, relatos en primera persona, presentamos hoy la segunda edición de una jornada de trabajo que esperamos cumpla vuestras expectativas.
Bajo la dirección de la periodista y profesora de esta universidad, María Jiménez, el programa recoge destacadas ponencias estructuradas en 2 días de trabajo, que van a otorgar el protagonismo a periodistas experimentados en la cobertura del terrorismo y sus consecuencias. Profesionales del mundo del cine y el documental, víctimas del terrorismo y profesores universitarios. Una iniciativa organizada por la Universidad de Navarra e impulsada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que de nuevo es posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra. Es objetivo de esta jornada acercar el conocimiento del terrorismo y sus consecuencias a vosotros, estudiantes, y hacerlo desde el papel que ha jugado y sigue jugando el periodismo como cauce para dar a conocer y narrar las tragedias absolutas que éste provoca, la pérdida de vidas inocentes ante las que el testimonio de los profesionales de la información fue y sigue siendo imprescindible. Periodistas que no lo han tenido fácil. Tanto es así que, y solo centrándonos en la amplia actividad terrorista desarrollada por diferentes grupos armados dentro de nuestras fronteras, los medios de comunicación siempre han estado en la diana de los terroristas. Por citar algunos ejemplos, la sede del País en Madrid, atentado de extrema derecha, y la rotativa del Diario de Navarra aquí en Pamplona o la redacción del diario El Correo en Bilbao, en sendos atentados de ETA, fueron objetos de bombas. Y también los profesionales de los medios, los asesinatos de José Luis López de la Calle, columnista del Mundo, y Santiago Oleaga, director financiero del Diario Vasco, y las múltiples heridas de José Javier Uranga, director de Diario de Navarra, los 3 en atentados de ETA. Son algunos ejemplos, pero hay muchos más. En palabras de María Jiménez, muy pronto se asesinó a periodistas y se les persiguió, y se les empujó a elegir entre su voz libre o su supervivencia. Sin embargo, los medios de comunicación nunca han retrocedido. Al contrario, siempre han comprendido que la equidistancia no es una posición asumible ante el terror. Y han optado por hacer lo que su compromiso profesional les exige, contarlo. Ante ese escenario, esta jornada, como ya recalqué el año pasado, aspira no solo a mostrar ese buen hacer profesional, sino también la importancia de ese testimonio para el conjunto de nuestra sociedad. Durante hoy y mañana, en esta aula, el profesor Manuel Reyes Mate, los periodistas Jesús Hernández, Pilar Cebrián y Jon Sistiaga, los historiadores Gaizka Fernández y Jerónimo Ríos, el escritor Joseba Eceolaza y la cineasta Fátima Lianes intentarán acercaros a esa realidad, a ese compromiso profesional con la verdad. Contaremos además con el testimonio de víctimas del terrorismo. Sara Buesa, hija del político Fernando Buesa, asesinado por ETA en Vitoria en el año 2000. Y José Manuel Sánchez Riera, único superviviente del atentado en Irak en 2003 contra miembros del CNI y uno de los protagonistas del documental Los 8 de Irak, Movistar Plus. Y al igual que en la edición anterior, para seguir profundizando en la proliferación que vivimos en los últimos años de productos audiovisuales, y dado que ahora el público parece más dispuesto a consumir historias relacionadas con el terrorismo, más después del éxito conseguido por la novela Patria de Fernando Aramburu, 2016, esta tarde se proyectará un capítulo de esta última serie documental previo al debate entre la directora y la víctima superviviente. Cierro ya, y lo hago agradeciendo como presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo el enorme ejercicio de profesionalidad llevado a cabo por los medios de comunicación durante tantos años. Su fundamental contribución a la consecución de la memoria que las víctimas reclamamos, evitando la manipulación de lo sucedido. Profesionales de los medios que siempre han entendido que en un Estado democrático jamás habrá espacio para la justificación de ningún tipo de acción terrorista. Y llegados a este punto, consideramos imprescindible continuar fomentando una educación en valores, una formación de nuestros jóvenes que recoja nuestro pasado, pero que también sepa mirar al futuro. Es importante que la verdad llegue a las nuevas generaciones, porque ignorar la realidad de lo sucedido, el dolor y el horror sembrado por el terrorismo es tan grave como no prevenir cualquier germen de futuras radicalizaciones. Solo desde la educación podemos afrontar y aunar ambos objetivos. Es esta la razón principal por la que hoy, tras nuestro paso por la Universidad Complutense el pasado mes de julio
y por la Universidad Pública del País Vasco a principios de septiembre, de nuevo nos damos cita en sede universitaria. Y terminando por donde empecé, agradeciendo en nombre de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo a la Universidad de Navarra la organización de esta jornada. Para nosotros, unir nuestro trabajo al prestigio de la Universidad de Navarra representa un importante aporte y un sustancial respaldo. Gracias. Y asimismo, poniendo en valor la colaboración que nos presta la Comunidad Foral de Navarra, representada en esta inauguración por su presidenta, María Chivite, para impulsar actuaciones que muestren las consecuencias del terrorismo y que pongan en valor el papel de las víctimas. La celebración de estas jornadas es una prueba de ello. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Tomás. Creo que para todos los que trabajamos en el ámbito de los medios de comunicación, bien formando futuros profesionales de comunicación o a los que aspiran a hacerlo, ¿no? Los estudiantes que han tenido la oportunidad de escuchar lo que ha dicho Tomás, me parece que resuena de una manera particular, ¿no? Esta responsabilidad que algunos colegas han pagado con su vida, ¿no? Y que nos debe llevar a acercarnos a esta realidad con respeto y con afán de ayudar a seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias de verdad y quedan inauguradas estas jornadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar esa jornada con Manuel Reyes Mate, que, como muchos sabéis, es filósofo, es escritor, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, por la Universidad de Münster, en Alemania. Y entre otros reconocimientos, pues, impulsó la creación del Instituto de Filosofía del CSIC, es director de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía y se ha especializado en explicar el papel de la memoria y el reconocimiento a las víctimas mediante un análisis profundo del Holocausto y de los campos de concentración. Ha sido autor de obras como La razón de los vencidos, Memorias de Auschwitz, Actualidad moral y política, La herencia del olvido, con la que ganó el Premio Nacional de Ensayo en 2009. Y es un honor tenerle aquí hoy. Os confieso que anoche, hablando con Reyes, bueno, pues al final confirmamos de alguna manera algo que ya sabíamos, y es que la memoria es un tema de actualidad. Comentamos el documental que ha protagonizado Josu Ternera, que la mayoría pues, no ha podido ver todavía, pero que aún así ha sido objeto de polémica, y nos surgían algunas preguntas que ponían este tema encima de la mesa. ¿Se puede contar todo y se puede dar voz a todo el mundo? Muchas gracias, María, a ti y a cuantas instituciones y personas han contribuido a organizar estas jornadas sobre un tema, cómo contar el terror, que os puedo decir que seguramente no hay otro tema relacionado con las víctimas desde la Segunda Guerra Mundial que haya acaparado tanta atención, que haya provocado tantos debates como eso, la respuesta a esa pregunta, cómo contar el terrorismo, cómo contar la violencia, cómo contar Auschwitz. Y todo arranca con estas preguntas que acabas de hacer, María, es si todo se puede contar, y en el caso de que se pueda contar, si todo se debe contar, y cómo se tiene que contar, y quién puede contarlo. Sobre esas preguntas se han articulado muchas reflexiones y algunas de ellas quisiera comunicarlas, ¿no? En esta primera respuesta a tu pregunta. Digo que es un tema del mayor interés
Porque ya en los campos de concentración, ¿no? Cuenta Jorge Semprún, un testigo privilegiado, puesto que él mismo es un superviviente de Buchenwald, de un campo de concentración. Él cuenta que en el día de la liberación, cuando ya iban a volver los que podían a su patria, él no, porque no podía volver a España, los supervivientes se preguntaban, ¿cómo vamos a contar esto? ¿Cómo vamos a contar esto? Es decir, que antes de salir del campo ya había un debate, y él cuenta que había dos teorías, dos enfoques. Unos decían, hay que contarlo a palo seco, sin añadir nada, porque es tan extraordinario lo que hemos vivido que si añadimos algo la gente va a pensar que todo es fábula. Eso pensaban unos, y otros como él más bien eran de la idea de que había que recurrir a la creación artística para comunicar no los hechos sino la experiencia vivida. Hay un debate ya de cómo contar esto y hay una discusión. Enseguida la discusión sale del campo y a los pocos meses se enciende otra polémica que la provoca un filósofo judío que escapó a tiempo del Holocausto, Theodor Adorno, con la pregunta si se puede hacer poesía después de Auschwitz. Y la poesía es belleza, y si cabe la belleza después de aquella experiencia epocal de la humanidad del sufrimiento. Y luego la polémica sigue con los cineastas como Claude Lanzmann, luego hablaré de él, de Spielberg, cuando la lista de Schindler. De nuevo la polémica es si se puede contar aquello, y hay dos formas de contarlo. Una que es la de Schindler, la lista de Schindler, y otra que es la de la película Shoah, que es la gran película sobre el Holocausto, una película que dura 9 horas y media y que es absolutamente excepcional. Y la polémica la siguen luego los dramaturgos, ¿no? Cómo representar aquella experiencia, y hay una obra genial de Peter Weiss, La indagación, y ese debate lo prosigue en España Juan Mayorga con sus dos obras sobre los campos de concentración. Es decir, que a la hora de abordar este tema y también a la hora de entrar en el debate sobre el documental de Évole, hay que tener en cuenta todo lo que se ha discutido, porque si no caeríamos en grandes simplezas. Y para aclarar un poco lo que quiero decir, habría que recordar que a la hora de contar lo que ocurrió, hay tres protagonistas. Están las víctimas, que cuentan, están los victimarios, que también cuentan, y están luego los demás, los terceros, los que no estaban, pero que cineastas, dramaturgos, novelistas, historiadores, filósofos, se refieren a lo ocurrido. Las víctimas, ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo cuentan las víctimas? Primo Levi es el que primero responde a la pregunta si todo puede ser contado. Primo Levi, que es un superviviente y un relator, un contador genial, dice que no se puede contar todo, aunque se quisiera. Porque los que pudieran contarlo todo no han vuelto. Los que hablamos somos los que hemos sobrevivido, y nosotros no hemos apurado, digamos, el cáliz del sufrimiento. Y por tanto, lo que contamos es verdad, pero no podemos contarlo todo. Esa es una respuesta que dan las víctimas. La otra es la que da Jorge Semprún. Para contar esto hace falta recurrir al genio artístico, porque es la forma de comunicar la experiencia. Otra de las víctimas, un polaco, Grabowski, que murió en Auschwitz, decía: los historiadores podrán contar cómo hemos muerto, pero cómo vivíamos solo lo podemos contar nosotros. Esa es la respuesta que dan las víctimas. Ellos son conscientes de que pueden contar lo que nadie, pero que lo que ellos cuentan, sin embargo, no puede ser toda la verdad, porque hay una parte que se les escapa.
también han contado lo que ocurrió los victimarios. Y uno de estos pensadores que acompañan toda esta reflexión se llama Walter Benjamin. Benjamin dice que el victimario mata dos veces, no solamente liquidando físicamente a la víctima, sino también destruyéndola luego con un discurso. Hay una muerte física y una muerte hermenéutica. Y el victimario tiene que justificarse. Y por eso es muy interesante que en esa película a la que me he referido de Lanzmann, solo aparecen víctimas. Jamás mezcla víctimas y victimarios. Y cuando aparece el victimario, se le roba el discurso, es decir, se le graba pensando el victimario que no está grabando para quien dicen serlo. Luego hablaré de esto. En cualquier caso, el victimario tiene un discurso que busca su legitimación. Y luego están los demás. ¿Cómo podemos contarlo los demás? Y me he referido al debate de Jorge Semprún, pero me voy a centrar en el otro, en el debate que provocan los cineastas. Y ahí hay dos teorías, ¿no? Está la del autor de esa película Shoah, Lanzmann, que en esas 8 horas y media hace un relato en el que solo hablan las víctimas, en el que no hay ninguna reconstrucción de un campo de concentración o de una cámara de gas, y donde todo acaba mal. Porque él dice que él está respondiendo con una obra artística a un proyecto, el de los nazis, de destrucción del mundo judío. Y se entiende que no quedó nada. Y por eso recurre al testimonio de los supervivientes para hablar. Frente a eso está la lista de Schindler, donde hay actores profesionales, donde hay cámaras de gas, donde hay reconstrucción del gueto de Cracovia y donde al final todo acaba bien. Son dos estéticas contrapuestas. Y lo que es interesante ver es lo que señalaba antes, que cuando aparece el testimonio del nazi, se le roba el discurso, se le hace creer que va a hacer unas declaraciones a un grupo, digamos, filonazi, y él se suelta y se ve como en el exterior hay una antena que le está grabando clandestinamente, y lo que quiere dar a entender el cineasta es que el testimonio del victimario solamente puede aparecer como en un encuadre que es el de la obra en conjunto Shoah, que está destinada precisamente a denunciar el proyecto de olvido y a través de la obra artística rescatar la memoria de las víctimas. Este es el debate que hay y yo lo tenía presente estos días cuando se oía debatir sobre el documental de Évole, porque el tema no es si enfrentar el derecho de la libertad de expresión al blanqueo de la violencia, sino que cualquier discurso, cualquier relato tiene que encuadrarse en un proyecto moral. Y por eso me interesó la respuesta que dio un periodista alemán. Le preguntaron que qué le parecía esto y él respondió diciendo: si yo mañana pudiera entrevistar a Hitler, yo alemán no lo haría. No lo haría, pero sí haría un reportaje. Sí que encuadraría las respuestas que me diera Hitler en un discurso moral que está destinado a descalificar la violencia. Entonces, esto es lo que he echado de menos, ¿no? en este debate, digamos, tener en cuenta esta experiencia que en Europa produce debates. El último de ellos
fue hace unos años a propósito de qué hacer con Mi lucha, el libro de Hitler. Se planteó en Alemania si había que llevarle a las escuelas, había que leerle, porque era un libro, no solamente un libro maldito, sino un libro prohibido. Era un delito venderle o comprarle. Y se debate si hay que llevarle a las escuelas en Alemania. Y se debate y se llega a la conclusión de que sí, hay que llevarle a las escuelas. Y ese libro está ahora en las escuelas. Pero es una edición especial. Es una edición donde cada frase de Hitler está acompañado de un aparato crítico que pone en evidencia el origen, el sentido y la falsedad de la expresión. Y de esa manera, digamos, se reconvierte un texto homicida, digamos, en un arma pedagógica. Reyes ha mencionado a las víctimas, a los victimarios, al resto. Y si le parece, empezamos por las víctimas. ¿Qué papel han ocupado las víctimas a lo largo de la historia y en qué momento se las empieza a tener en cuenta? Bueno, víctimas ha habido siempre. La historia se ha construido sobre víctimas, pero no han tenido sentido. Eran, como decimos, invisibilizadas. Es clásico el comentario del filósofo Hegel, ¿no? que explica la historia de la humanidad y la explica como una historia de violencia, en el fondo construida sobre cadáveres y escombros. Y esto que parece contradecir lo que podría esperarse del Homo sapiens, pues no le provoca ninguna indignación, sino que nos lo explica tranquilamente diciendo no hay que asustarse, en fin, este es el precio del progreso. Es el precio del progreso. Y a eso llamamos invisibilización, es decir, al hecho de saber que siempre ha habido víctimas, pero que no les dábamos más importancia, les privábamos de significación, las hacíamos, como decimos en castellano, insignificantes, porque eran el precio de algo que se entendía que era mayor, de un bien mayor como era el progreso. ¿Eso cuándo cambia? Cambia hace muy poco tiempo realmente, ¿no? La reflexión sobre las víctimas se produce realmente en torno a los años 70 en Europa, cuando Europa empieza a tomarse en serio la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a recordar el Holocausto. Porque contra todo pronóstico, después de la guerra, después de que fueran liberados los supervivientes de los campos de exterminio, Europa, Alemania, Europa y el mundo entró en una fase de olvido. Y solamente es a final de los años 70 cuando se produce ese. En cualquier caso, el discurso sobre las víctimas, la visibilización de las víctimas, tiene que ver con la toma de conciencia de un acontecimiento como fue el Holocausto, que es entendido como el mayor proyecto de olvido. Lo que tiene de singular el Holocausto no es el número de víctimas, porque se calculan unos 6 millones, pero es que hubo tantas en un año solo en Ucrania, en el año 32-33, con el genocidio del hambre perpetrado por Stalin, hubo casi tantas víctimas. Genocidios ha habido muchos a lo largo de la historia, pero lo que tiene de singular Auschwitz es que es un proyecto de olvido, es decir, no tenía que quedar nada. La idea del nazi era que el judío tenía que ser destruido, primero físicamente, ¿no? Su cuerpo tenía que ser quemado, y por eso en los campos de exterminio había junto a los hornos crematorios unos molinillos para triturar los huesos, convertirlos en polvo, es decir, que no hubiera restos físicos. Y de esa manera pensaba el hitlerismo que sin resto físico la humanidad acabaría desprendiéndose de la aportación cultural del pueblo judío a la humanidad. Si uno lee Mi lucha, el libro de Hitler, verá que hay muchas palabras entrecomilladas. Y las palabras entrecomilladas son las palabras que, según él, tienen que ver con la cultura judía. Y son palabras como libertad, como quinto mandamiento, como responsabilidad, como culpa. Eso había que exterminarlo del vocabulario moral de la humanidad.
porque esa es digamos, la perversión del ser humano, ¿no? Hablar de culpa, hablar de que matar es un crimen. Y esa era la aspiración del Holocausto, ¿no? Un proyecto de olvido, que no hubiera restos físicos para que desapareciera también la aportación cultural del pueblo judío a la humanidad. Bueno, pues cuando se toma conciencia de la magnitud de ese acontecimiento es cuando se despierta la respuesta. Y la respuesta a un proyecto de olvido solamente puede ser un proyecto de memoria. ¿De memoria de qué? De memoria de las víctimas. Porque la víctima es la que pone en evidencia precisamente la falsedad del discurso del progreso. Cuando los supervivientes abandonan, son liberados de los campos de concentración, de los campos de exterminio, muchos de ellos lo que piden es el nunca más, el que no se vuelva a repetir, ¿no? Hay como una diferencia muy grande, un abismo muy grande entre la violencia que habían sufrido y su respuesta, en la que piden memoria ante todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que durante años, incluso décadas, la idea del olvido tuviese prestigio y se mantuviese? Venimos de una cultura, la cultura occidental es profundamente amnésica. No amnética, amnésica. ¿Por qué? Porque todo está cifrado en el presente, ¿no? Nos interesa el presente. El futuro en función del presente. El pasado en función del presente. El presente es lo que lo legitima todo. Entonces, frente a una cultura así, la memoria es peligrosa. La memoria es peligrosa. Porque pone en evidencia la falsedad de un mundo cuyo soporte, cuya base, está hecha sobre el sufrimiento. La memoria es la gran abogada de las víctimas, y la memoria es tan importante y tan peligrosa porque está especializada en algo que con frecuencia olvidamos. La memoria no es un sentimiento, contra lo que se suele decir, ¿no? Es un sentimiento, una vivencia. No. La memoria es conocimiento. La memoria es lo que nos permite conocer la parte más resistente al conocimiento de la realidad, que es la historia del sufrimiento. La ciencia, que es el logos, la ciencia, la razón, que es la gran categoría occidental del conocimiento, el logos, está especializado en hechos, en los hechos. La ciencia es de hechos, decimos. Y hecho es, lo suelo decir, el pretérito perfecto del verbo hacer. El pasado que ha llegado a realizarse. El pasado a realizarse. Pero hay muchos hechos que no llegan a realizarse, que son frustrados, que quedan arrumbados, que fracasan. En eso se especializa la memoria, en ver la parte oculta, en la parte invisible de la realidad, que es la historia del sufrimiento. Y cuando eso se pone sobre la mesa, eso molesta, eso incordia, porque el que manda, lo que tiene interés es en que veamos, en que nos extasiemos con lo que aparece. Por eso la memoria es peligrosa. Y eso explica que le cueste tanto avanzar, porque, digamos, tiene enemigos o rivales muy poderosos. También porque es muy exigente. No, en la primera parte de tu pregunta vinculabas el nunca más con la memoria. Detengámonos un momento en esto. Porque normalmente identificamos la memoria con justicia. Y es verdad que la memoria es justicia. Sin memoria no habría justicia, porque gracias a la memoria hacemos presente las injusticias. Y por eso, gracias a la cultura de la memoria, se ha puesto en marcha todo un procedimiento que afecta incluso al derecho penal ya, de justicia hacia las víctimas. Digamos, eso es una conquista de la memoria, pero la memoria es mucho más que justicia. Y es el nunca más. Eso lo solemos perder de vista. Y yo creo que de ese mal no acabamos de curarnos, porque siempre que hablamos de leyes de memoria histórica,
centramos sobre todo, nos centramos en la parte de justicia, es decir, de reparar los daños de las víctimas, de hacer memoria del irreparable, de castigo al culpable, que es obligado. Pero para eso, digo yo, no hace falta ninguna ley de memoria histórica. Para eso basta aplicar el derecho penal. Una ley de memoria histórica no es una ley de justicia histórica. Una ley de memoria histórica tiene que incluir el aspecto memorial. Y el aspecto memorial apunta al nunca más. Es decir, la memoria, si la convocamos, es para que nos ayude a crear condiciones para que el pasado no se repita. Para que el pasado no se repita. Y eso obliga a un cambio fundamental de todos. Eso obliga a un cambio fundamental de todos. Del victimario, de la sociedad, y casi nunca entramos en eso. No sé si luego tendremos ocasión de profundizar un poco en este aspecto, pero de momento quería señalar esto, que el nunca más es realmente el objetivo de la memoria y va más allá de la justicia. Es la exigencia de crear condiciones para que el pasado no se repita. A veces cuando hablamos de esos temas de la memoria, de la justicia, de las leyes de memoria, en torno a esos discursos que tienen a las víctimas como protagonistas, muchas veces aparecen contrapesos. O sea, hay quien contrapone a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la guerra civil, hay quien saca a colación el terrorismo de Estado o las torturas para establecer también una balanza con las víctimas de ETA. ¿Por qué somos más sensibles al sufrimiento de unas víctimas que de otras? ¿O qué nos impide incluso reconocer a unas personas como víctimas y a otras no? Aquí yo creo que también hay un gran equívoco. Las víctimas son todas iguales. Y el que entienda a una víctima debería entender todas, o no ha entendido ninguna. Porque lo que caracteriza a la víctima no tiene nada que ver con la ideología, ni de la víctima ni del victimario. Tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el hecho de que un ser inocente sea objeto de una violencia inmerecida. Ese es el punto de la víctima, la inocencia, frente a la violencia recibida. Y por eso tan víctima es la monjita asesinada por unos anarquistas durante la Guerra Civil, como el buen maestro republicano asesinado por haber sido un buen maestro republicano. Son iguales. Eso no significa que la significación política de las víctimas sean todas iguales. Ahí no. Porque no es lo mismo, digamos, la víctima franquista, es decir, la víctima de la represión franquista, que formaba parte de una estrategia de exterminio, digamos, de lo que ellos llamaban extirpar las raíces rojas. No es lo mismo la significación política de esa víctima que la víctima de esos anarquistas desaforados. Porque para Franco el maestro republicano asesinado era motivo de orgullo y formaba parte de su estrategia. Para Manuel Azaña los desmanes de los anarquistas eran delitos y los perseguía el Estado. Y por eso no es lo mismo la significación política de una víctima de ETA que de una víctima del GAL. La víctima de ETA forma parte de una estrategia, digamos, del crimen que es premiado. La acción es premiada, mientras que para el Estado, incluso aunque sean aparatos del Estado los comprometidos en el GAL, es un delito y por eso un ministro acabó en la cárcel. Y la significación política es muy diferente. Entonces, cuando hablemos de violencia política, tenemos que saber de qué hablamos, porque la politización de la violencia no es un eximente. No es un eximente.
sino un agravante, porque aceptar que el crimen forma parte de una estrategia política no es defender una idea, es cometer un crimen. Y esa vieja frase que solemos citar, ¿no?, del humanista Castellio a Calvino en la Ginebra, aquella dominada dictatorialmente por Calvino, cuando le dice Castellio que había sido el profesor de Calvino, y le dije, recuerda que matar para defender una idea no es defender una idea, es cometer un crimen. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta cuando hablemos de violencia política, ¿no? Hemos empezado hablando de contar, de cómo contar todo esto, y en el caso de las víctimas hay algunas experiencias en las que ellas han empezado a contar porque las terceras generaciones les han empezado a hacer preguntas o se han empezado a hacer preguntas a sí mismas, ¿no? Les han cuestionado a veces qué les pasó o dónde estaban, qué hacían mientras todo eso ocurría, porque ellas no lo habían contado. ¿Por qué se ha dado esa circunstancia de que el testimonio, las vivencias no hayan empezado hasta que las terceras generaciones han mirado atrás? Es verdad, es un hecho que, contrastado en distintas experiencias, que la generación de los hijos sabe, pero no quiere saber. Y son los nietos los que intuyen que no saben y quieren saber. Y son los que se preguntan por lo que hicieron a los abuelos o por lo que los abuelos hicieron. Eso es un hecho constatable, ¿no? ¿Por qué tarda tanto la memoria en imponerse? Habría que ver en cada caso, ¿no? En Alemania ocurrió que acabó la Segunda Guerra Mundial y empezó la Guerra Fría. Y en ese momento no interesó a nadie recordar. Lo que querían los soviéticos y los americanos, que habían sido aliados contra los nazis, lo que quieren en tiempos de la Guerra Fría es apoderarse, digamos, del capital alemán para sus propias cuentas, ¿no? Y por eso pensaban que entretenerse en el pasado era perder energías, ¿no? Pero es que tampoco los judíos recordaron. Había una especie de vergüenza generalizada, se dejaron matar como corderos, se decía. La política de Israel fue nada acogedora con los supervivientes, porque para Ben Gurión era gente que no respondía al ideal del judío que él estaba tratando de crear en Palestina, del judío luchador. Entonces, hubo una especie de orden de no contar, de no olvidar. La gente también, cuenta Primo Levi, que no quería oírles. Muchos no pudieron recordar. Tardaron mucho tiempo en poder recordar porque el olvido fue terapéutico para algunos y otros que hablaron no querían ser escuchados. Entonces, volvemos a lo mismo. La memoria es que es muy exigente, va muy en contra de nuestra forma. Nosotros queremos vivir el presente y queremos pasar página, que es lo más cómodo, ¿no? Y por eso habría que hablar del duelo, ¿no? Del duelo. Es decir, la incapacidad de las sociedades para el duelo. En los años 60, yo recuerdo, yo acababa de llegar a Alemania en el año 66 y se publica un libro que conmocionó a la opinión pública alemana, que lo escribieron dos psiquiatras, una pareja, él y ella,
se llamaban Mitscherlich, y el título del libro era La incapacidad de los alemanes para el duelo. Era 20 años después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estos autores denunciaban era que los alemanes no habían hecho duelo, y duelo significaba, en este caso, llorar la pérdida de un ser querido. El ser querido de los alemanes había sido Hitler. Entonces Hitler, sin embargo, fue vencido. Y cuando es vencido, no es llorado, es decir, nadie se identifica con el vencido, sino que la gente se desentiende de él, no quiere enfrentarse a la responsabilidad de reconocer lo que hizo Hitler, pero ellos con Hitler, y no asumieron sus responsabilidades, no hicieron duelo, y el resultado entonces, esto es lo importante, el resultado es que la sociedad alemana en los años 60 era igual de autoritaria, igual de antisemita, igual de anticomunista, igual de xenófoba que antes de la guerra, que durante el hitlerismo. Porque para cambiar había que hacer duelo, había que asumir las responsabilidades, distanciarse de ellas, ¿no? Cambiar. Y eso no lo hicieron. En lugar de eso, ¿qué hacen los alemanes? Volcarse en el milagro alemán. Buscan en la eficacia económica la razón de un reconocimiento internacional que se les negaba por haber sido alemanes. Entonces buscan en el éxito económico, en el éxito social, digamos, una razón de olvido. Y entonces eso es lo que estos psiquiatras llaman incapacidad para el duelo, de una sociedad para el duelo. Claro, el paralelismo con buena parte de la sociedad vasca, por ejemplo, es evidente, ¿no? Incapacidad de la sociedad para el duelo. Y eso es muy grave porque si no se hace duelo, es decir, si no se asumen las responsabilidades y se toma distancia frente a ellas, corremos el riesgo de continuarlas. Y eso es muy grave porque se ha citado antes el libro de Aramburú, Patria, ¿no? Claro, la sociedad vasca, o una parte de la sociedad vasca, ha quedado muy afectada por la violencia terrorista. Es decir, te llama la atención cuando lees a mí, bueno, en algún sitio ya lo comentamos en San Sebastián con Sara, lo que llama la atención es el envilecimiento de una sociedad, ¿no? La traición, el chivatazo, la miseria, la facilidad con que se abandonan a los amigos. Realmente la imagen, y parece que es una imagen real, de una sociedad profundamente envilecida. Y eso no se soluciona siendo majos, eso se soluciona enfrentándose, porque si no, eso queda ahí. Entonces, el duelo es fundamental realmente para superar el pasado. Y es verdad, volviendo al tema de los nietos, que para eso hace falta tiempo. Pero los nietos lo que tienen que entender es que no solamente tienen que pedir cuentas de lo que les hicieron a los abuelos, de lo que se les hizo, sino también de lo que hicieron. Eso me lleva a hablar de la tercera parte, de los indiferentes o los espectadores ante la violencia. Geraldine Schwartz escribe en Los amnésicos un ensayo, reportaje, en el que ella se pregunta por qué hicieron sus abuelos durante el Tercer Reich. Y pone de manifiesto algo que acaba de comentar, que es que la violencia no solo afecta a quien la ejerce o a quien la sufre, sino también al espectador, que puede llegar a ser un espectador indiferente o incluso alguien que se beneficia del estado de cosas que se produce con la violencia, ¿no? ¿Por qué, como dice Geraldine Schwartz, hay una parte de los ciudadanos que son capaces de abdicar de humanidad con quien tienen al lado? Los espectadores, ¿no?
Hitler hizo lo que hizo porque sondeó a las embajadas occidentales para ver qué pasaría si él iniciaba, digamos, una persecución sistemática de los judíos. Y vio indiferencia en las cancillerías y supo que un 80% de la sociedad era antisemita. Es decir, él sabía que toda su política antisemita de exterminio iba a tener comprensión en Europa. Entonces, el papel de los espectadores es fundamental, porque el terror no lo producen cuatro locos. El terror tiene como objetivo contagiar a toda la sociedad, pero solamente es eficaz si hay una sociedad detrás. Por eso el duelo no solamente tiene que afectar, digamos, a los victimarios, sino a esa sociedad que fue indiferente o que lo apoyó indirectamente, ¿no? Decía Marek Edelman, es uno de los pocos supervivientes de los 500.000 judíos que fueron reunidos en el gueto de Varsovia. De los 500.000 sobrevivieron un par de miles. Y uno de ellos se llama Marek Edelman. Y él tituló su libro de memorias Indiferencia y crimen es lo mismo. Hablando o cambiando al tercer actor, a los perpetradores, dice Martín Alonso que los terroristas que no se han arrepentido son cadáveres morales y que su recuperación para la sociedad depende de que deshagan el camino, y eso no es fácil, explica él, porque a menudo pasa por renunciar a su propia biografía. ¿Qué papel tienen que tener los perpetradores en una sociedad posviolenta? ¿O qué papel, poniendo o trayendo el caso a la actualidad, qué papel tienen que tener las personas que han pertenecido a ETA en un momento como ese? Cadáveres morales, ¿no? Dices que dijo mi buen amigo Martín Alonso. Entiendo lo que quiere decir, porque es verdad que no sé si la primera víctima, pero luego la segunda seguramente del crimen es el propio asesino. Él queda deshumanizado, ¿no? Él pierde parte de sí. De eso hay estudios y relatos que lo confirman, ¿no? El criminal pierde conciencia del daño que hace porque de alguna manera disminuye su capacidad humanizadora, ¿no? Pero yo no hablaría de cadáveres morales, porque yo creo que forma parte de la sabiduría occidental una distinción que me parece muy importante no perderla de vista jamás. Y es que el que comete un crimen no es un criminal. Vamos a ver, me explico. No hablo desde el punto de vista legal. El que comete un crimen no agota sus posibilidades humanas. El que comete un crimen sigue siendo un sujeto humano capaz de distanciarse de su propia acción, de corregirse y de actuar de otra manera, de activar otras posibilidades si se le da una segunda oportunidad y se la busca y la pide. Entonces, esa distinción hay que tenerla siempre presente, ¿no? No son cadáveres, son sujetos deshumanizados, pero que pertenecen a la condición humana, no han perdido la condición humana, la capacidad, por tanto, de hacer el bien, ¿no? Kant hablaba de la estructura humana y distinguía entre una estructura para el bien y una inclinación al mal. El ser humano vive esa contradicción y hay casos en los que domina la inclinación al mal, pero nunca se anula la estructura hacia el bien,
y en casos en los que domina la estructura hacia el bien, uno puede esperarse también una inclinación al mal. Entonces, eso forma parte de la cultura occidental y eso lo encontramos en todas las filosofías, no solamente en la filosofía cristiana, en la filosofía antigua, en Aristóteles, en las filosofías ilustradas, las filosofías modernas. Es decir, esa distinción es importante. Entonces, esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con los perpetradores? Yo creo que es muy importante hacerles saber que les esperamos. Que les esperamos. Es imposible, yo creo, conseguir un nuevo tiempo, una sociedad nueva, sin contar con ellos. Lo que pasa es que para contar con ellos hace falta que ellos quieran realmente un nuevo tiempo. Y si quieren un nuevo tiempo, tienen que tomar distancias del tiempo antiguo. Tienen que hacer un trabajo de elaboración de su responsabilidad. Tienen que arrepentirse, tienen que distanciarse, tienen que entender que asesinar no es un acto heroico, es un crimen. Y eso es empezar a crear las condiciones para un nuevo tiempo. Pero yo creo que muchas veces confundimos justicia con venganza, ¿no? Y es verdad que en el origen de la justicia está el concepto de venganza. Si uno, pues, estos días se representa en Madrid Electra, ¿no? de Sófocles, y en Electra, en la tragedia, venganza y justicia coinciden, son sinónimos. Hay este punto de venganza en el concepto de justicia, digamos, una venganza domesticada, racionalizada, pero no todo es justicia, ¿no? Entonces, digamos, al victimario hay que llevarle, yo creo, la idea de que la sociedad no solamente quiere castigarle, sino que le espera. No de cualquier manera, ¿no? Sino le espera si está dispuesto a un nuevo tiempo. No sé si el final de esa espera, cuando el victimario hace ese relato, se arrepiente, no sé si el final pasa por el perdón, llamado así, o llamado segunda oportunidad. ¿El perdón es un asunto privado o tiene una dimensión pública? ¿Puede haber un perdón colectivo como sociedad o eso no es posible? Vamos a ver, el perdón es individual, como la culpa. La culpa es individual. La culpa no se hereda. La culpa no se hereda. La culpa es del que la hace. La responsabilidad sí. Es decir, los alemanes actuales son responsables de lo que hicieron los abuelos. Y por eso siguen pagando la factura, incluso económicamente. Sí, la responsabilidad se hereda. La culpa no. Como el perdón. El perdón es individual, fundamentalmente. Pero en un sentido propio yo creo que es individual. Pero es verdad que conocemos la figura del perdón colectivo, ¿sí? La amnistía, por ejemplo. La amnistía, ¿no? La amnistía es un perdón colectivo. Entonces, ¿tiene sentido el perdón colectivo? Tiene sentido el perdón colectivo. Tiene sentido, y además, ¿no? en estos días estamos totalmente metidos en ese fregado, ¿no? En ese debate. ¿Por qué? Vamos a ver. Los ministerios de justicia en España se han llamado clásicamente de gracia y justicia. Se entendía que la gracia formaba parte de la justicia. Y esto cuesta entenderlo, porque parece que son dos conceptos como que se contraponen. La justicia es castigo, sanción, y la amnistía es olvido, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto en el que se encuentra
el perdón colectivo, la amnistía y la política. ¿Cuál es el punto? Yo me voy a Aristóteles. A Aristóteles conviene ir de vez en cuando porque es el que tiene las ideas más claras sobre el asunto de la política. Y Aristóteles dice que el objetivo de la política es la convivencia. Y el ser humano se ha ido dando distintas formas de convivencia, siempre para conseguir la convivencia. Se han dado distintas formas de políticas para conseguir el objetivo de la convivencia. El objetivo moral de la política es la convivencia. El objetivo moral de la democracia no es la ley, no es el cumplimiento de la ley, porque la ley son las normas que nos damos y a las que nos sometemos. Por eso es una democracia. Una democracia es un lugar en el que los mismos que se someten a las leyes son los mismos que las hacen. Somos autores y súbditos al tiempo. Pero si somos los autores de las leyes que nos damos, podemos cambiarlas, podemos matizarlas, podemos interpretarlas. ¿En función de qué? En función de que consigan o no el objetivo moral de la política, que es la convivencia. Entonces, entre la democracia y la convivencia, entre las leyes y el objetivo moral de las leyes, se puede situar el perdón, siempre y cuando el perdón contribuya a una mejor convivencia. Es decir, que no automáticamente el perdón contribuye a la mejor convivencia, pero puede contribuir si, como en el caso que hablábamos anterior, hay voluntad por parte de los penados, ¿no?, en un nuevo tiempo y, por tanto, de alejarse del viejo tiempo. En ese contexto cabe hablar del perdón público, porque la amnistía o el indulto colectivo son formas públicas de perdón. Antes de entrar en el turno de preguntas, le quería preguntar por la ética compasiva, algo sobre lo que usted ha escrito recientemente. ¿Qué es la ética compasiva o qué es la compasión? ¿Cómo se construye una memoria compasiva? Bueno, cuando se habla de compasión, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. La compasión, la ética de la compasión o la ética de la alteridad, según otros, aparece en los campos de concentración. Primo Levi dice que lo que murió en el campo de exterminio murieron muchas cosas, y una de las cosas que murió fue la ética dominante hasta ese momento, que era la ética de la buena conciencia. Es decir, hasta ese momento habíamos construido en Europa, en la Europa moderna, la idea de que ser bueno, al fin y al cabo, a eso se dedica la ética, consiste en seguir la buena conciencia, conseguir los dictados de la conciencia. Pero decía Primo Levi, buena conciencia tenían los nazis. Y por eso un nazi podía perfectamente leer a Rilke por la mañana, el gran poeta Rilke, tocar a Schubert por la noche y entre día asesinar a mansalva, ¿no? Entonces, Primo Levi dice, muere la ética de la buena conciencia y aparece otra. ¿Qué otra ética aparece? Yo creo, es la ética que responde al título que Primo Levi da a su libro de memorias, que lo titula Si esto es un hombre. Digamos, ser bueno a partir de ese momento consiste en responder a esa pregunta. Si esto es un hombre. Y él se está refiriendo a esos seres deshumanizados, vilipendiados, maltratados, sin figura ni rostro humano. Hacerse cargo de eso es ser bueno. La ética consiste en hacerse cargo del ser, del caído, del pobre, del humillado, del ofendido. Esa es la ética de la compasión. Es una ética que tiene una fuerte... Es curioso porque son filósofos judíos los que han construido la ética de la compasión, pero apoyándose en un relato cristiano.
para ellos es fundamental el relato cristiano del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano, según los judíos, quiere responder a la pregunta ¿en qué consiste ser bueno? ¿En qué consiste ser bueno? Que en el lenguaje de la época era ¿en qué consiste ser prójimo? Ser bueno, ser prójimo. Y en el relato aparece que el ser bueno consiste en aproximarse, prójimo, aproximarse al caído, hacerse cargo del caído. Entonces, eso, esa es la ética compasiva, es decir, es el hacerse cargo del sufrimiento, el entender que una vez que las víctimas se han hecho visibles, el sufrimiento es la condición de toda verdad y de toda moral. Bueno, por no liarnos más. Y una última pregunta. Después de Auschwitz, o cuando empieza a ponerse la memoria encima de la mesa, parece evidente que la educación tenía que pensar en lo que pasó y enseñarlo. Y hoy, sin embargo, parece que hay que batallar para que la memoria forme parte del currículum educativo. ¿Por qué hay que llevar la memoria a las escuelas? ¿Y cómo podemos hacer o cómo podemos lograr que las nuevas generaciones asuman, hagan suya esa parte de la historia y extraigan lecciones de ella? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, este filósofo al que me he referido hace un rato, Adorno, Theodor Adorno, escribe un ensayo que titula Educar después de Auschwitz. Y empieza diciendo, preguntarse por qué hay que educar teniendo en cuenta Auschwitz es una barbaridad. En fin, quien se plantee esto es que no ha entendido nada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan evidente para él eso? No se trata, cuando hablamos de educar después de Auschwitz, no se trata de introducir una unidad didáctica que hable, qué sé yo, de la guerra civil o de la persecución de los judíos o del terrorismo de ETA. Se trata de algo mucho más que eso. No se trata de añadir una información más a las muchas que tiene el libro de historia. No, se trata de entender lo que significa el terror, lo que significa víctima, lo que significa Auschwitz. Y lo que significan es descubrir una dimensión oculta a la racionalidad vigente. La escuela juega con el concepto de racionalidad científica en el fondo. Tratamos de llevar a la formación de los jóvenes o de los niños una mirada científica de la realidad. Y lo que está diciendo Adorno es que la ciencia, la racionalidad de la ciencia es muy importante, pero es muy limitada, porque solo ve los hechos, pero no la dimensión oculta de la realidad, esa historia del sufrimiento sobre la que está construida la humanidad. Por eso educar después de Auschwitz, o educar teniendo en cuenta el terrorismo, es entender esto, que hablar del sufrimiento es la condición de toda verdad, que el sufrimiento no es un asunto solo moral o sentimental, no, es epistémico. Es decir, es que solo tendremos una visión política, estética, legal del mundo si tenemos en cuenta precisamente el sufrimiento sobre el que está construida la realidad. Entonces, la educación después de Auschwitz, y por tanto lo que significa llevar estos temas a la escuela, significa no es añadir una unidad didáctica más, es hacer un giro, digamos, educativo. Es proponer un giro educativo. Es llevar, digamos, la conciencia de una dimensión que normalmente no se tiene en cuenta. Me gustaría que abriésemos un turno de preguntas si alguien quiere. Manuel, por ahí arriba.
creo que es de justicia empezar agradeciendo las preguntas que han estimulado unas respuestas tan impresionantes. Así que muchísimas gracias, creo que lo hago de parte de todos. A mí hay una cuestión en concreto sobre la que me gustaría escucharle hablar, que es, claro, el sufrimiento, algo clave aquí en toda esta sesión, es distinto si es de una persona. Y usted ha hecho mucha referencia a historias concretas, de personas concretas en el gueto de Varsovia, o ha hablado de Walter Benjamin. Si no se entiende la desesperación de Walter Benjamin o el sufrimiento de Primo Levi, pues no nos hacemos cargo de qué quiere decir el sufrimiento, o no nos hacemos cargo del todo. Y, por tanto, el sufrimiento como el perdón es personal. Pero aquí muchas veces se habla del sufrimiento colectivo. Se justifica la violencia y forma parte de los relatos, no en primera persona, que es lo que estamos haciendo aquí, sino el relato, el sufrimiento de un pueblo. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto en una dialéctica, nunca mejor dicho, de sujetos colectivos, o sea, de pueblos oprimidos o de la opresión practicada por un régimen? ¿Qué nos puede decir de esto que nos ayude a entender y a argumentar? Muchísimas gracias. El sufrimiento empieza siendo individual, es verdad, pero tiene una dimensión social o política evidente, ¿no? Y en el caso aquí del terrorismo etarra, es evidente que esa violencia dividió a una sociedad, la fragmentó y la dividió profundamente, ¿no? Mientras unos celebraban el crimen, otros lloraban a sus muertos, ¿no? Entonces, esa dimensión política es evidente. Entonces, si me pregunta qué hacer ante eso, yo lo que creo es que esto no se soluciona pasando página, ¿no? Es decir, ese daño hay que sanarlo, hay que tratarlo, hay que enfrentarse a él. Y es a lo que me he referido con la figura del duelo, ¿no? Y a la sociedad se les cuesta mucho asumir ese tipo de responsabilidad, porque vive muy confortable en un presente donde esa crispación anterior ha desaparecido. Es lo que se me ocurre decirle. Reconocer que el daño, que el sufrimiento, siendo individual, tiene una dimensión colectiva o política, y que eso tiene un tratamiento específico. Y el tratamiento específico es el del duelo. Al hilo de eso que preguntaba Manuel, quizás surge también la pregunta de qué ocurre cuando el sufrimiento o el padecimiento, sí, la percepción del sufrimiento se utiliza como argumento para justificar la violencia, ¿no? Bueno, sí, se ha producido violencia en este contexto, pero porque hemos sufrido previamente, ¿no? En ese argumentario, en esa dialéctica, ¿qué se hace ante eso? Porque quizás es lo que nos encontramos de forma más cercana aquí. Bueno, hay una patología bien estudiada por los psicoanalistas de que el niño violentado acaba siendo violento, ¿no? Es decir, es una patología. Entonces, si planteado en esos términos, es una patología que no justifica en absoluto que el que haya sido victimizado tenga que victimizar luego. Esa es una patología, es decir, una enfermedad que tiene un tratamiento específico. Otra cosa es determinados relatos históricos, ¿no? Donde, claro, a lo mejor era eso lo que me apuntaban antes, cuando muchas veces, pues, para neutralizar el discurso de la violencia etarra se recurre a la guerra civil. Yo tuve una experiencia hace
Antes de la pandemia recibí un día un correo que formaba parte de, no sé qué, del grupo de la institución esta Gogora, ¿no? Este instituto del Parlamento Vasco, para estudiar el tema de las víctimas. Y fui una vez. Y me quedé maravillado porque lo que se debatía, estaba el Lehendakari delante, y lo que se debatía era el presupuesto del año y todo iba destinado a investigaciones sobre vascos muertos durante la Guerra Civil. El discurso que había detrás de eso, cuando se legitimaba, era que en el fondo se entendía la Guerra Civil como una especie de agresión del fascismo a un país pacífico como era el País Vasco, que sufrió la violencia española o fascista, como si los requetés fueran de Murcia, ¿no? Y entonces, claro, eso sí que... O sea, siempre me ha parecido una perversión cuando, por ejemplo, se habla de perdón, el que tiene que pedir perdón diga, y el otro también. Eso es que no ha entendido nada. Quien tiene que pedir perdón no necesita mirar ni a derecha ni a izquierda. Tiene que mirarse a sí mismo y ponerse enfrente de su propia realidad. Todo eso, ese tipo de discursos evasivos son en el fondo expresión de que no ha entendido nada. Y esto otro igual, enfrentar a unas víctimas, aparte de que es un más que discutible error histórico, esa interpretación del pasado, en el fondo lo que expresa es una especie de mente infantil que recurre al tú más para no tener que asumir su propia responsabilidad. Por allí hay otra pregunta. Por cierto, no he vuelto a Gogora, ¿eh? Muchas gracias. Yo le quería preguntar cómo se puede encajar la memoria histórica dentro de un relato histórico que pretende la objetividad. ¿Qué pretende? La objetividad. Bueno, la objetividad no existe para entrar, ¿no? Existen aproximaciones, pero sobre los relatos yo creo que había que distinguir distintos planos, ¿no? Cuando aquí se habla de la pluralidad de relatos, entonces yo distingo estos tres planos. Hay, a la hora de contar la violencia que ha tenido lugar en el País Vasco, hay un primer nivel que es el personal, la vivencia. Y cada cual la vive de una manera diferente. Es evidente que, qué sé yo, el niño que está en un entorno etarra ha vivido todo ese periodo de una manera diferente al niño que ha vivido, qué sé yo, en un cuartel de la Guardia Civil. A la hora de contarlo, son vivencias diferentes, lógicas. Son cómo se ha vivido, la vivencia es diferente. Ahí hay una pluralidad evidente. Desde el punto de vista histórico, que se acercaría a lo que usted dice, a la búsqueda de la objetividad, pues hay relatos diferentes, ¿no? Porque depende de las fuentes que uno maneje. Entonces, hay que asumir que puede haber una diferencia de relatos sobre la historia y que eso se resuelve, esa diferencia, contrastando fuentes. Es decir, es un debate científico. Si resulta que tú me haces afirmaciones sobre, qué sé yo, sobre lo que era el vasco hace 2000 años y me cuentas mitos, pues eso tendrá menos peso que una información documentada y, por tanto, debería prevalecer el relato científicamente mejor argumentado. Pero eso es un debate científico, es decir, y ese se debate constantemente, ¿no? La historia, pues depende de las fuentes que manejas. Los buenos historiadores manejan más fuentes y por eso son mejores. El que maneja menos fuentes y recurre más, pues, a relatos no contrastados o a mitos, pues lo tiene peor y hará un relato diferente. Entonces, ese es un segundo nivel, un nivel de relatos históricos diferentes que deben contrastarse científicamente.
en base a las fuentes. Pero hay un tercer nivel, que es el relato moral del pasado. Y ahí no caben dudas. Es decir, solo hay uno. Solo hay uno. Y es entender lo que decía Castellio a Calvino. Que matar para defender una idea no es defender una idea, es cometer un crimen. Y ahí no hay pluralidad de relatos. Ahí no hay subterfugios. Ahí no hay... No. O se acepta o no se acepta, pero no caben dos relatos. Otra pregunta por ahí. Sí, bueno, lo primero, quería dar las gracias porque a mí me ha hecho replantearme, sobre todo en el aspecto visual, cuando se va a proyectar ese relato moral, ¿no? Porque ha quedado claro que si estaba encuadrado en un proyecto moral, sí era válido, en el caso del cine no era igual tan acertado, pero sí en un reportaje. Y ahora tendiendo más al mundo o al aspecto visual, ahora más que nunca, bueno, yo tenía de referente a Susan Sontag, que ella decía que inevitablemente era una agresión interponer la cámara frente a una víctima. Entonces yo le quería preguntar, o una aproximación, cuál debería ser la manera en que se plasme ese relato, porque claro, también entra de alguna manera, también de manera muy inevitable, el aspecto artístico o creativo de quien está retratando esa historia de esa víctima. Muchas gracias. Cuando Jorge Semprún hablaba de que había que recurrir a la creación artística, es decir, a la novela, ¿no? En su caso era la novela, tenía claro que lo que no podía permitirse era mentir, ¿no? Eso también lo dice Juan Mayorga cuando él tiene una obra de teatro sobre un campo de exterminio, el de Theresienstadt, y él dice, en el teatro todo es mentira, pero no me puedo permitir mentir. En el teatro todo es mentira porque, digamos, la puerta que pone allí cámara de gas es una puerta que no da más que a un bastidor. Te representan en el escenario una secuencia de no sé qué y sabes que esto es mentira, que es atrezzo, ¿no? En ese sentido el teatro es mentira, pero ¿por qué no se puede permitir mentir? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que diga tiene que ser o verdad o verosímil. Entonces, Jorge Semprún, si uno lee sus novelas, parece que está hablando él siempre de él. No siempre, todo lo que ocurre no le ocurrió a él. Le pudo haber ocurrido a otro o le podía haber ocurrido. Él lo que hace es un relato para transmitir la experiencia que él tuvo. Esa sí que la tuvo. La experiencia de angustia, la experiencia de lucha, de soledad, la que fuera, eso te lo transmite, ¿no? Te transmite su experiencia. En lo que no puede mentir es en la transmisión de la experiencia. Pero recurre al artificio literario, al artístico. Eso es mucho más eficaz que muchas veces el relato a palo seco, porque cuentas a palo seco y no te dice mucho, ¿no? Es decir, es mucho más eficaz. En cualquier caso, ese era el debate que tenían en el campo los propios deportados, y la mayoría pensaba contra Jorge Semprún, que era además un jovenzuelo de 20 años, había allí profesores de la Universidad de Estrasburgo y todo el mundo entendía que era tan extraordinario lo que habían vivido, tan fuera de lo común, que era mejor no añadir nada porque la gente iba a pensar que todo se lo habían inventado. Y le echó una mano un viejo profesor que dijo, vendrán historiadores, vendrán documentalistas, vendrán testimonios que contarán lo que ha pasado, pero en ninguno alcanzará la verdad. Quien se va a aproximar a la verdad es el relato artístico. Entonces, eso es el desafío que tiene el artista, ¿no? Es el desafío que tiene el artista. Por allí, Pablo.
Buenos días y muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de todos por esta estupenda conferencia. Antes iba a preguntar, cuando hemos hablado de que el fin de la política es la convivencia y, por lo tanto, el indulto colectivo, ¿no?, la amnistía puede cumplir con esa función, si ese deseo de convivencia puede entrar en conflicto con lo que antes también habíamos llamado crear las condiciones para impedir que el pasado vuelva a repetirse, ¿no? Me imagino que sí puede o que existe esa posibilidad. Y he intuido una respuesta cuando nos ha hablado del duelo como terapia para una sociedad. Y ahora me preguntaba si, y perdón por la posible ignorancia por mi parte, si tenemos experiencias de medidas, de actuaciones políticas o sociales en el pasado reciente que hayan demostrado una buena experiencia en ese duelo en alguna sociedad, en alguna región o en algún contexto. Respecto a la primera parte, evidentemente que la justificación del indulto o general o de la amnistía es la voluntad de alcanzar una convivencia cualitativamente mejor. Pero para eso hay que ser consciente de que no se puede repetir lo pasado. Es decir, pone, por tanto, a quien pueda intervenir en ese proceso que se distancie de las actuaciones o de las actuaciones anteriores que llevaron precisamente al conflicto. Entonces, por supuesto que no es gratis. La gracia es gratuita, pero no es gratis. No es gratis, ¿no? En el caso del perdón también. El perdón es gratuito. La víctima puede darle honor, pero no debe ser gratis. Supone pedirlo. Y pedirlo significa reconocer que tiene un problema. Que asesinando no hizo un acto para que le pusieran una cruz del mérito, ¿no?, sino que cometió un crimen. Entonces, eso, respecto a eso es fundamental, ¿no? Es la voluntad, claro, es el reconocimiento de que no se han hecho bien las cosas y por eso estamos ante un problema y que si queremos mejorar la convivencia, precisamente tenemos que tomar distancias y enfrentarnos a la responsabilidad de ese pasado, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y después, bueno, en la historia hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos. En la Revolución Francesa, Aristóteles habla de varios casos que tuvieron lugar en Atenas, donde se decretó la amnistía para la convivencia. Es decir, la historia conoce muchos casos, ¿no?, en los que una amnistía ha supuesto una mejora en la convivencia, ¿no? En España, así mirándola, no me viene ningún caso, pero seguro que la hay. Yo tampoco soy un historiador, pero sí se suele relacionar esa tesis, la tesis de la gracia, con experiencias de mejora de la convivencia, ¿no? En cualquier caso, es llamativo que durante siglos a ese ministerio se le llamara de gracia y justicia, ¿no? O sea, se ha relacionado la justicia con la gracia, ¿no? Y el Ministerio de Justicia era el encargado de vigilar la legalidad de las actuaciones de todo el gobierno. Y sin embargo, también preveía una circunstancia en la que se suspendiera no la ley, sino la aplicación de la ley por una razón mayor. Y el fondo de la argumentación es eso, es que el sentido moral de la ley es la convivencia. O sea, la ley no es el fin último de la democracia. La ley es un instrumento. Es el instrumento que nos damos para la... Pero hay momentos pero la ley siempre está en función de la convivencia. Y normalmente la convivencia funciona muy bien con las leyes, pero en momentos excepcionales la suspensión de la ley puede favorecer una mejor convivencia. Digamos, esa es la argumentación moral de la amnistía, ¿no?
Tenemos que ir terminando el turno de preguntas. Había una por aquí delante y si queréis podemos unir un par de ellas y terminamos. Muchísimas gracias por la exposición. Ha habido una parte que a mí me he detenido un poquito cuando ha explicado usted lo de la sociedad envilecida. Es evidente que, que a día de hoy, tanto en el País Vasco como en Navarra, pues hay un sector relevante pues que está encuadrado ahí, ¿no? Conociendo otros procesos en otros contextos, ¿qué se podría hacer poco a poco aquí, en el País Vasco y en Navarra, para que esa sociedad envilecida, ese sector social que olvida el pasado o que incluso legitima la violencia, pueda dar pasos para que se aminore o se llegue poco a poco a reconducir y sanar? ¿Qué pasos dar? No es fácil, ¿no? Porque lo que te llama la atención es la buena opinión que tienen los vascos de sí mismos, ¿no? Se han construido un imaginario de gente, buena comida, bonachona, gente de fiar. Yo creo que no tienen en cuenta precisamente lo que cualquier lector de Patria descubre, ¿no? Una sociedad que ha estado muy envilecida, que se ha envilecido, ¿no? Entonces, yo creo que es hablando, es decir, necesitamos, hay que hablar, echas de menos creaciones artísticas que visualicen esto. Siempre sabemos que vas contracorriente, porque lo que la gente quiere es pasar página. También los implicados son inteligentes, han descubierto cómo una determinada política social les sirve de blanqueo, ¿no? En fin, la memoria siempre va contracorriente. O sea, alguien dice que vivimos en una época de la memoria. Yo creo que es muy exagerado. La memoria está muy al principio, ¿no? Estamos muy lejos todavía de algo tan elemental como llevar a la escuela esta idea a la que se refería Adorno, ¿no? De por qué es importante hablar de estas cosas en la escuela. De momento, bastante tenemos que hacer de vez en cuando un seminario o hablar, dedicar una clase a hablar de esto, pero entrar en lo profundo de la idea de que el sufrimiento tiene que estar siempre presente en la construcción de la realidad, pues de eso estamos infinitamente. Pero está lejos la política, están lejos los enseñantes, están lejos los profesores. Estamos al principio de una cultura. O sea, la memoria está empezando. Llevamos siglos de amnesia. Os propongo un buen plan, que es tenemos un café en la entreplanta para todos. Entonces, los que teníais la mano levantada por ahí, venid, aprovechad que tenéis a Reyes Mate por aquí, le hacemos esas preguntas y volvemos a las 12 y 5 con la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Reyes.